¿Ustedes conservarían un muro en estas condiciones dentro de su casa? El espacio que recorreremos el día de hoy no solo lo conservó, sino que lo convirtió en el corazón de esta casa. Y no saben lo bien que se ve. En esta casa lograron una fachada única, 2 habitaciones que parece que las sacaron de Pinterest y un jacuzzi que seguro te inspirará a querer remodelar tu baño. Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la calle 67 del centro de Mérida, muy cerca del Parque de San Juan y de la nueva terminal de camiones. Y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Lor. Como pueden ver, a Casa Lor le caracteriza una fachada de 8 metros de frente que se reducen a 6.8 al fondo de la propiedad. Y lo que más llama la atención es esta combinación de acabados que tenemos en la fachada. Pero hay una historia detrás, ya que al llegar el arquitecto empezó a darse cuenta de este problema, se estaba despostillando la fachada. Fue en ese momento que se detuvo, se puso a mirar su contexto, a ver alrededor, a hacer un barrido panorámico de 180 grados y en ese momento se dio cuenta de la solución: hacer evidente lo inevitable. Estaba tan convencido de esta solución que incluso le dijo al cliente que él absorbía el gasto en caso de que no le gustara, y al final los dos quedaron muy complacidos con los resultados. De igual manera, en esta fachada originalmente se tenía 2 puertas, esta que tenemos por acá y esta que decidieron convertir en ventana por 2 cosas. Una, tema de entrada de luz e iluminar la recámara secundaria, y también para evitar cualquier tipo de filtraciones que se pudiera dar a través de la puerta en caso de una inundación. Lo mismo hicieron de este lado, en el cual incluyeron este escalón con la intención de que en caso de que llegase a subir el nivel del agua en la calle, no entrara tan fácilmente a la propiedad. Algo que utilizaron con la intención también de evitar este tema de las humedades es el uso de estos zoclos, mismos que decorativamente también se ven preciosos y que además le da la continuidad en el borde tanto de la puerta como también de la ventana. Esto, complementado con la mampostería al descubierto que permite que las paredes respiren, es como lograron evitar cualquier tipo de filtración o marca de humedad. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, nos recibe una vista que ya nos deja ver las diferentes capas históricas de esta propiedad. Abrimos la puerta y podemos ver el punto más lejano de la casa, es decir, el muro del vecino de aquí atrás. Esta era una casa abandonada, al igual que muchas casas del centro de Mérida que hoy en día se encuentran en ese estado. Si han venido seguramente lo habrán notado. Bueno, eso pasa porque nuestro centro se encuentra en una etapa de rejuvenecimiento, en donde este es un perfecto ejemplo del potencial que pueden tener esas casas. Y eso lo podemos ver de entrada en estos pisos de pasta hermosos que incluyeron, muy típicos de esta zona, en donde además simulan este tapete en el centro y alrededor tenemos estos acabados de concreto blanco pulido. Incluyeron este zoclo que es del mismo material que la parte de aquí abajo del piso. Este es un cemento blanco pulido. De igual manera incluyeron este angular de aluminio que esconde una luz LED que nos da esa iluminación indirecta que hoy en día se ha puesto tan de moda. Por cierto, ¿ustedes qué prefieren? ¿Luz indirecta o luz directa? Déjenlo en los comentarios. Igualmente, este LED tiene la función de dividir entre este acabado fino y esta mampostería al descubierto, que es un acabado un poquito más bruto. Si dirigimos las miradas hacia arriba, podemos ver esa trampa de luz que nos permite, de nuevo, iluminar esta zona con luz indirecta. En el techo vemos cómo incluyeron estas vigas. Estas son vigas de pino. Antiguamente se utilizaban rollizos. Sin embargo, en esta ocasión se utilizaron meramente decorativas, no tienen un tema estructural, en donde se le dieron este acabado, lo pintaron de gris y luego lo lijaron para que parecieran viejas. ¿Les parece si conocemos la recámara secundaria? Esta recámara nos recibe con un muro de mampostería precioso, igual que vimos en el recibidor, y en donde igual se respetó la homogeneidad de los colores que se hace presente en toda la propiedad. Este tono que denominaron los arquitectos como un tono greige, es decir, entre gris y beige.
Esto es nuevo para mí, yo no lo conocía. De igual manera, incluyeron estas dos camas matrimoniales, ideal para dos parejas que lleguen a hospedarse por acá, en donde le acompaña esa luz LED que vemos por acá, que le da ese tono incluso hasta de elegancia. Pero si lo de ustedes no es tanto la luz LED, sino más bien la luz natural, también incluyeron de este lado esta ventana. Esta es la que vimos aquí afuera, la que les decía que antes era una puerta, donde incluyeron estos postigos para permitir la mayor o menor entrada de luz. Esta es una madera de cedro, es una madera dura y mucho más resistente. De hecho, nos platicaron los arquitectos que su intención era reutilizar las puertas que encontraron en esta propiedad. Ni siquiera para usar como puerta, sino para usar como cabecera de cama. Sin embargo, esto no fue posible ya que estaban completamente infestadas de comején. O bueno, ellos usaron la palabra termita. Y la verdad es que tenemos esa confusión. Aquí en Yucatán conocemos como comején a este bichito blanco que se come la madera, pero no sabemos la diferencia entre comején y termita. Así que si ustedes saben, déjenlo en los comentarios. Esta puerta que nos dio la bienvenida es una réplica. Es madera nueva, pero buscó simular las puertas originales. Y ahora sí, vamos a conocer el baño que le da servicio a esta habitación. Todos los baños de esta propiedad utilizaron el mismo material. Este es cemento blanco pulido, el cual es mucho más resistente por temas de humedades. Incluyeron un tragaluz que vemos por allá. Este lo hicieron gracias a que el plafón se había caído, que nos da muchísima iluminación en el baño. Asimismo, vemos cómo utilizaron este murito para dividir y esta regadera, que son de mis favoritas, ya saben, las que caen desde arriba. También incluyeron este nicho que vemos aquí atrás, en donde, en lo personal, si me estuviera bañando acá, sentiría que estoy como al aire libre o en el exterior, qué sé yo, pero no en un baño. Continuemos con el recorrido. En esta casa, el muro este de acá que divide el recibidor de la cocina, comedor y demás, antes era cuadrado. Sin embargo, cuando llegaron los arquitectos se pudieron percatar de que yacían los cimientos de lo que antes era un arco y decidieron regresarlo a su estado natural para que quedara de esta manera. Esta casa es como del siglo XIX, es del año 1800 y eso se deja ver también en el ancho de sus muros, de más de 1 rojer de ancho. Algo padrísimo de esta zona de la casa es que podemos ver claramente la paleta de acabados que utilizaron en toda la propiedad. Algo muy curioso es que a pesar de verse del mismo color, este de acá es cemento blanco y este es cemento gris. Y esto lo lograron gracias a que incluyeron un polvo amarillo hasta por fin lograr estos tonos. Pero eso no fue fácil, no salió a la primera. De hecho, fueron necesarios cerca de 15 intentos para poder tener estos resultados. Y se logró gracias a la pericia del arquitecto, que según nos contaba, llegaba todos los viernes con un six de unas bien frías para trabajar de la mano con el maestro de obra y poder homologar estos tonos. Y por acá incluyeron una cocina muy sencilla, pero que tiene todo lo que necesitas para hospedarte en esta casa cómodamente. Y si ustedes quieren gozar de esas comodidades y de estos lujos y de estas vistas, pueden hacerlo. Esta casa está enlistada en Airbnb, de hecho les dejamos el link en la descripción para que puedan quedarse por acá. En esta cocina utilizaron cemento blanco pulido acompañado de estos toques de madera que hacen resaltar y que quede hermoso. Por acá incluyeron esta ventana. De hecho, esta ventana ya existía, ya estaba en la propiedad. Lo único que hicieron fue, al igual que el arco que tenemos por allá, esta era cuadrada. Entonces le dieron esta forma circular de tal manera que sea como un arco y que armonice con el resto de la casa. Y esta no es la única entrada de luz natural. También mantuvieron esos dos tragaluces que tenemos allá arriba, en donde únicamente los perfilaron y los reforzaron. Y probablemente ya lo habrán notado, estos son techos muy altos. Aquí tenemos alrededor de 4 metros con 30 centímetros. Y de este lado incluyeron este comedor con 6 plazas y también estas dos lámparas que tenemos acá arriba, que en lo personal me recuerdan muchísimo a las de Casa Jade, aquella casa del ancho de una combi, que por cierto, no sé si sepan, pero ya tiene más de 2.7 millones de vistas y eso es gracias a ustedes. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo y por cierto, si tienen una propiedad increíble que quisieran que visitemos, no olviden compartirla con nosotros, mándenos una breve descripción, unas fotos al correo que aparece aquí abajo. Sigamos con el recorrido. De este lado, incluyeron este muro de mampostería, al igual que en la recámara secundaria y en la parte del recibidor, que creo que no les he platicado. Pero esta piedra, la que tenemos acá y en los otros de mampostería, son piedras que salieron de la obra.
Esta es piedra de laja. Aquí en Yucatán tenemos un subsuelo muy fuerte, el cual de hecho cuando alguien está haciendo una excavación o una piscina, llega un momento en el que de plano te diría que topa con pared, pero topa con laja. Es una piedra muy dura y es la misma que tenemos detrás. Todo esto se fue armando como si fuera un rompecabezas en donde tomaban la piedra grande y le iban picando de tal manera que fueran encontrando las piezas para tener el ensamble que tenemos acá atrás. Una verdadera obra de arte. Además, el 70% de las decisiones se tomaron en la obra. El arquitecto estuvo muy presente en todo momento y siempre con la idea de preservar el estado original de las cosas. Un ejemplo es esta puerta de herrería que vemos por acá, en donde le dieron un acabado, el cual la oxidaron y luego le dieron otro acabado para evitar que se siga oxidando. Oigan, y probablemente ya vieron todo lo que está allá afuera. ¿Para qué los dejo picados? Vamos a echarle un ojo. Esta terraza es un espacio de transición entre el interior y la zona de la piscina, en donde antes esto no estaba techado. Decidieron incluir este techo, pero sin cubrirlo todo por completo, dejando un espacio para permitir la entrada de luz y también para respetar a esta ruina que nos hace sentir como si estuviéramos en una zona arqueológica. Está padrísimo. Son de las cosas que más nos llamaban la atención al llegar a esta casa. De igual manera, cuando llegaron y lo vieron los arquitectos, para darle un toque, lo que querían era restaurar los marcos de las puertas que vemos detrás de mí. Sin embargo, como estos sirven también como apoyo estructural, al momento de intentar moverlos, se dieron cuenta de que ponía en riesgo de que se cayera todo este muro. De igual manera, podemos ver de este lado el testigo de que esto en algún momento estuvo adentro de una casa por el hamaquero que vemos acá. ¿Cuántos pies habrán pateado esta pared meciéndose en su hamaca? Otro ejemplo de respeto entre la arquitectura nueva y la arquitectura vieja es este espacio que vemos acá, entre este muro y toda esta terraza. Y ahora sí, vamos a conocer la piscina. Pero antes, de este lado tenemos el cuarto de lavado, pero eso nadie lo quiere ver. ¡No! ¡No! Ah, ¿verdad? No se crean. Venga, vamos a echarle un ojo. Un cuarto de lavado muy completo con todo lo que necesita. Y ahora sí, vamos a ver la piscina. Esta piscina la hicieron con cemento gris y tiene unas medidas de 5 metros de largo por 2.4 de ancho. Probablemente ya habrán notado estos canalitos que tenemos alrededor de ella. Estos, además de ser estéticos, también son funcionales, ya que debajo incluyeron tuberías, lo cual permite la captación del agua de lluvia, que luego además desemboca en el pozo de agua pluvial. Y la parte estética lo vemos tanto alrededor de la piscina como también en esta pieza que tenemos acá, que literal parece como si estuviera la piedra flotando en la piscina. Pero no es así. Es este estilo que le hace parecer como si fuera una construcción modular. De igual manera, si nos vamos para acá, podemos ver estos vestigios de lo que alguna vez fue un muro, de cómo se pudo haber visto la propiedad en algún momento. Tanto de este lado hasta este otro extremo. Probablemente había un muro que dividía toda esta parte. De igual manera, en el proyecto original se había contemplado que todo esto sea una zona verde. Sin embargo, se tuvo que poner aquí el biodigestor y fue por ello que decidieron ponerla de este lado, que además de noche se ve increíble. Y ahora sí, vamos a conocer la recámara principal, que en lo personal hasta me da ganas de quedarme a dormir en esta casa. Vamos a conocerla. Esta recámara nos da la bienvenida con estos pisos de pasta hermosos, de nuevo como los que se hacen presente en toda la propiedad, junto con este acabado de cemento blanco pulido, y donde también podemos ver la impecable decoración que tenemos en toda la propiedad, que además armoniza perfecto con esos tonos beige. Algo que me encantó de esta habitación en particular, y probablemente ya la habrán notado, fue el uso de dovelas. Son estas figuras curvas que vemos en los techos que utilizaron en vez de bovedilla, donde tal cual pusieron la dovela, después pusieron la capa de compresión de 5 centímetros, posteriormente el calcreto y después impermeabilizaron. Y además le agregaron estas tiras de luz LED con los angulares de aluminio para ocultarlas, en donde vemos como en una sí hay, en otra no hay, en una sí hay, en otra no hay. 3 horas después. Algo de más increíble de esta casa es cómo conforme vamos avanzando y vamos recorriendo el espacio, vamos pasando muros, va cambiando la sensación que tenemos en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, en esta habitación, el despertarse y tener esta hermosa vista. Es
Está increíble. Me encantaría quedarme a dormir acá. Vamos a conocer el baño, que además les tengo una sorpresa que yo creo que es la cereza del pastel de esta casa. Este baño, al igual que el otro que ya habíamos recorrido, utilizaron acabados de cemento blanco pulido por el tema de las humedades. De igual manera, incluyeron esta meseta que al hacerlo desde obra pueden evitar el tener que comprar algún mueble y que además tenga solidez. Y antes de llegar a la cereza del pastel, vamos para acá. Esta zona de regadera a mí me encantó, de entrada me llamó la atención. Pocas veces encontramos este tipo de iluminación dentro de la regadera, esta luz de cortesía que, como hemos visto, la iluminación juega un papel fundamental en toda la casa. De igual manera, incluyeron esta banquita, esta que colaron acá, en caso de que seas una persona mayor o tengas algún problema de movilidad, que puedas sentarte para asearte. Y obviamente las regaderas que me encantan, aquellas que caen desde arriba. Y ahora sí, vamos a conocer la sorpresa de las que les estaba hablando. Y por acá tenemos este hermoso jacuzzi que decidieron incluir hasta el final con intención de que puedas prácticamente saltar de la regadera a echarte un chapuzón. Este fue hecho con cemento blanco pulido, ya saben, por eso el tema de las humedades. De igual manera incluyeron este bajante, que esta piedra es esa piedra de laja de la que hablábamos hace rato, pero esta fue tomada de la construcción, la labraron y la incluyeron acá. Asimismo, como este está en una zona un poquito fría, lo que pueda ser entendido como frío en Mérida, decidieron también tener tanto agua fría como agua caliente. Y por si lo de ustedes no es estar tanto en el agua, sino más bien estar relajados, pero de otra manera, también incluyeron esta hamaca con la intención de que puedas venirte acá, echar un tiempo de lectura o simplemente relajarte. Y no se crean que nada más este es el único acceso, también se puede accesar por medio de la recámara principal. Y si les está gustando este recorrido con casas únicas, con espacios como este escondidos hasta el final y bueno, de estas características muy cool, no se pueden perder el siguiente video que estoy seguro les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.